y podemos glorificar a Dios que nos da vida, amén. Nos da esperanza por medio del sacrificio de Cristo, porque ese ha sido el deseo y la voluntad de Dios, salvarnos, amén, hermanos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Yo le invito a que cierre sus ojos y levante sus manos y le diga conmigo: Señor, en esta tarde yo quiero aprender de tu palabra. Señor, con mi corazón te he alabado, te he exaltado y glorifico tu nombre, porque en mi corazón hay gratitud por la obra que has hecho en mi vida. Gracias por salvarme, gracias por amarme, gracias por darme vida. Y hoy te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra alentarás mi corazón, porque a través de tu palabra afirmarás mi vida para que camine en pos de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Dile al Señor, iglesia: hoy quiero aprender, hoy quiero oír tu voz, porque sé que estás aquí y que tu palabra guiará mi vida, y hoy aprenderé de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos sean todos, hermanos, a la casa del Señor. Me estaba acordando hace unos días que cuando nos dijeron hace más de un mes que venía un huracán, pues nadie pensaba que iba a venir con la fuerza con la que vino. Y decíamos: no pasa nada. Y ese no pasa nada realmente sí pasó algo, porque fue la voluntad del Señor. Y hace unos días que nos dijeron que este fin de semana iba a ser frío, también dijimos: no pasa nada, no creo, porque el calor en esta semana estuvo muy fuerte. Pero gracias a Dios, hermanos, porque aún así el Señor nos enseña que Él es dueño de toda la creación, y que estos cambios de clima, hermanos, el Señor nos quiso traer esta bendición y refrescarnos. Así que si hoy dice: ay, Señor, me da un sueño por el calorón, no le creo. Porque hoy el Señor nos ha bendecido con un clima fresco, agradable, para estar en la casa del Señor, amén. Pero sobre todo, hermanos, hemos gozado este tiempo alabando al Señor. ¿Se gozó, hermanos? ¿Adoró a Dios con todo el corazón? Y ahora quiere aprender de la palabra. Vamos a aprender de la palabra, hermanos, porque Dios siempre tiene algo que hablarnos. Y en este día yo quiero que abran sus Biblias. Aquí en la pantalla igual mi esposa nos va a apoyar para poner los textos que vamos a leer, porque son varios textos, hermanos, que vamos a leer en esta tarde. Me gustaría que tomes un lápiz, anotes, subrayes en tu Biblia o dobles la hoja donde están los versículos, porque hoy vamos a aprender una de las formas, como hemos hablado en esta serie de sermones, importantes que el Señor quiere y demanda de nuestras vidas respecto a mantener una vida devocional. Y en este día vamos a hablar sobre el discípulo y el ayuno. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Hablamos sobre las obras buenas que tenemos que hacer y que Jesús enseñó. La semana pasada hablamos sobre la importancia de la oración, que es otro elemento importante en nuestra vida de devoción hacia Dios. Y hoy vamos a hablar este tercer elemento que Jesús enseña, que Jesús explica respecto al ayuno, como también una de las formas en las cuales el creyente desarrolla su vida devocional. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. Dice la palabra del Señor. Mateo 6, 16. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Levanten las manos. ¿A cuántos les gusta ayunar?
Ayunamos porque es una ordenanza del Señor, es algo que es benéfico para nuestras vidas. Pero de los 3 aspectos que hemos hablado en esta serie de Seguidor y Discípulos, pues hacer buenas obras, actuar conforme a la voluntad del Señor, uno diría, bueno, sí, me esfuerzo, trato de hacerlo porque el Señor a eso me ha llamado. Cuando hablamos de la oración, bueno, sí, también oro, pero muchas veces nos damos cuenta que tal vez nuestra vida de oración muchas veces pende de un hilo. Nada más estamos con ciertas frases en la mañana: Dios, gracias te doy, bendíceme. En la tarde, gracias por los alimentos, pero tengo hambre y como. Y en la noche, ay Señor, gracias, y te duermes. A veces la vida de oración de muchos nos podemos englobar en estas frases. Pero hablar de ayuno, que es otra de las prácticas muy importantes en nuestro desarrollo de nuestra vida devocional, ahí sí como que, pues sí, pero no tanto. Tal vez sí cuando hay una jornada de ayuno, o cuando el pastor dice, o cuando estoy pasando una prueba tremenda, ahí sí realmente ayuno. Pero si fuera algo así de nosotros, pues sí leo la Biblia, pues sí oro, pues trato de hacer lo que la palabra dice. Pero ayunar cuesta, porque uno se levanta y se levanta con el chip del café con pan y las galletas. Y no me digan ahorita con este clima que se levantó y no se le antojó un chocolatito caliente o un café con pan todos los días. Y hay gente que dice, no puedo vivir sin el pan y el café. Si lo hago estaré pecando. No, no está pecando. Pero ya nuestro cuerpo pues está acostumbrado a que en las mañanas al levantarse tomar algo, y ayunar como que cuesta un poco más. Pero la vida espiritual, hermanos, siempre tenemos que pagar un precio para todo, hermanos. Si queremos agradar a Dios, si queremos obedecer a Dios, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, Cristo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y ese tomar su cruz y negarse a sí mismo es saber que con Cristo y su Espíritu es posible sujetar los deseos de la carne, es posible disciplinar esta carne que es contraria a la verdad y a la voluntad del Señor, con tal de agradar para Dios. Amén. Así que olvídese que es algo difícil o imposible, o que prácticamente me dice: mire pastor, aquí el doctor me prohibió ayunar. Veamos, hermanos, mejor de acuerdo a las Escrituras, el propósito del ayuno. Vamos a aprender también en esta tarde cómo se debe de practicar el ayuno, la forma en que Cristo nos enseñó a deberla desarrollar, para no verla como algo pesado, algo como que eso para los del cuerpo ejecutivo, o eso es para los que tienen tiempo o están sanos. No, esto es algo que todos tenemos que desarrollar. Amén. Amén. Yo recuerdo mucho esta frase de niño que me decían: el cristiano que no ora ni ayuna, díganlo ustedes. También se la dijeron, ¿verdad, hermanos? Y esta es una frase que aunque yo lo busque en la Biblia, pues no va a venir así. No crea que al rato, a ver dónde viene que el diablo, el hermano que no ore o ayune. Pero la Biblia sí nos enseña sobre la importancia de la oración, como también nos habla la importancia del ayuno. Pero el Señor está interesado que sus verdaderos discípulos, quienes lo van a seguir, entiendan el significado del por qué se tiene que ayunar y por qué se tiene que orar y por qué se tiene que hacer obras buenas. Cristo está interesado en corregir una mala práctica que, aunque en los hechos lo hacían, de nada servía lo que ellos hacían. Al final, Cristo en estos 3 ejemplos dice: ya tienen su recompensa, van a ser admirados por la gente porque dan limosnas, porque oran y todos lo oyen, y porque cuando ayunan todos saben que esas personas están ayunando. Uno diría: wow, qué espirituales. Pero al final Cristo enseña y dice: eso no sirve de nada. Eso no es dar limosna, eso no es orar, eso no es ayunar. Pero Cristo sí quiere enseñar para que aprendamos y para que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo lo puedo saber, pero no lo puedo poner en práctica. Y Cristo quiere que lo sepamos para que lo pongamos en. Así que en esta tarde hablemos sobre estos aspectos. Y uno de ellos era el ayuno. Como lo hemos visto en los 2 ejemplos anteriores, pues los fariseos, que eran los principalmente líderes políticos y religiosos, como dice la canción famosa mexicana, su palabra era la ley. Ellos lo que decían eran ejemplo máximo y la gente lo tenía que hacer.
Cuando ellos daban limosna, dice Jesús que ellos ¿qué hacían? Hacían sonar trompeta para que los vieran y dijeran: ¡wow! ¡Cuánta ayuda dan! Cuando ellos oraban, gritaban en las esquinas y en la sinagoga y todos decían: ¡wow! ¡Qué oraciones tan elaboradas, tan sofisticadas! Y cuando ayunaban, el rostro todo paliducho, todo triste de que estaban ayunando, y la gente decía: ¡wow! ¡Qué hombre tan espiritual! Pero Jesús quita la máscara de estos hombres a los que en estas 3 ocasiones les dice hipócritas, porque recuerden, la palabra hipócrita tiene que ver con alguien que tiene una máscara, pero que en realidad no es esa persona. Jesús muestra y enseña que lo que ellos practican no es el ayuno. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es el ayuno? Si Cristo está hablando sobre este tema importante en la vida devocional del creyente, tendremos que preguntarnos: ¿qué es el ayuno? Bueno, yo les quiero dar esta definición del diccionario bíblico. El ayuno es la disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. El ayuno es una disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos ¿qué? Espirituales. En la Biblia, cada vez que encontramos la palabra ayuno, observamos que una persona ayunó, o una ciudad entera se puso en ayuno, o un pueblo entero están absteniéndose de alimentos, pero no porque quieren guardar la dieta, no porque quieren adelgazar, no porque es una cuestión de salud. No, el ayuno bíblico, su propósito fundamental y principal es espiritual. Por eso era parte de la vida devocional del pueblo de Dios. El escuchar la palabra, el meditar la palabra, el estudiar la palabra, también el ir al templo y ofrecer limosnas para apoyar a los necesitados, como también el ayuno. Es un propósito espiritual. Y no quiero que olvidemos esto, hermanos, porque la Biblia lo describe de esa forma y así lo tenemos que desarrollar. Ahora, en el texto que leemos, Jesús se enfrenta cara a cara con el error de la práctica de esta disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Porque quienes ayunaban no estaban ayunando con propósitos espirituales. Jesús enseña lo que no es el ayuno, señalando el error de aquellos que decían ayunar para agradar a Dios. Mire el versículo 16 de Mateo 6 que leímos. Cuando ayunéis, que es ayunar, es una disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Es decir, cuando ayunen, no sean austeros, porque los que ayunaban hacían esto, un propósito de austeridad. Ahora, cuando nosotros en nuestro léxico español oímos la palabra austeridad, pues nosotros creemos que es como ahorrar, no hacer algo caro u ostentoso. Pero la palabra que Jesús utiliza para decir no sean austeros como ellos lo practicaban es la palabra griega skutropos, perdónenme, yo no sé la pronunciación bien del griego, pero esta palabra tal cual se escribe, skutropos, significa tener un aspecto sombrío, como triste, un aspecto, dice un diccionario bíblico, como alguien que está deprimido, melancólico. No era simplemente no comer, porque cuando usted deja de comer ciertas horas, pues es lógico que el cuerpo se debilita. Hay algunos que el no comer o se les eleva el azúcar o se les baja y se les nota en la cara que ya empieza uno a sentirse mal. Pero estas personas, dice el Señor, no sean austeros, no hagan que su rostro parezca que no han comido, que están así, porque es algo observable. Porque los fariseos querían que los vieran, querían que la gente dijera: wow, estos hombres realmente, qué espirituales, qué consagrados. De verdad estos hombres están bien delante de Jehová Dios poderoso. Por eso ellos, sus rostros estaban como pálidos, medios tristes. Y esto Jesús dice, ese rostro,
esa impresión del rostro de hombros caídos, deprimido, dice el Señor, esa es una falsa espiritualidad. Entonces, hermanos, cuando ayunemos debemos de saber hacerlo de la forma correcta, porque si no lo hacemos de la forma correcta, entonces lo estamos haciendo de la forma incorrecta. En vez de ser verdaderos hijos de Dios y desarrollar una verdadera vida espiritual, una verdadera devoción hacia Dios, estamos haciendo una falsa espiritualidad. Por eso Jesús les dice a los fariseos que no aprobaba ese tipo de ayuno que ellos estaban haciendo, todo demacrados, todo tristes, todos flacuchos, con tal de mostrar que ellos estaban agradando a Dios. Porque Jesús señala, los fariseos lo único que quieren al hacer este tipo de ayuno, que lo único que hacen es no comer y estar débiles, es que ellos quieren quedar bien delante de Dios, de los hombres, pero no quedar bien delante de Dios. Y si quieren quedar bien delante de los hombres, su ayuno no tiene un propósito espiritual. Entonces, esto nos demuestra, hermanos, que hay gente que con tal de agradar a Dios, pero sobre todo por ganar algo u obtener algo, hace cosas pensando que son para Dios, pero que en realidad no son para Dios. Hay gente que en su deseo de obtener algo, le dicen haz esto y la gente lo hace. Por mucho tiempo hay gente que cree ganarse el favor de los dioses mediante los golpes. Lo hablamos la semana pasada con los profetas de Baal, cuando Elías se enfrenta y para que Baal escuchara sus ruegos y descendiera fuego ante el holocausto, ellos no solamente gritaban frenéticamente, sino también laceraban su cuerpo porque creían que esas marcas los hacía dignos para que los dioses fueran obligados a responder. Pero también hay gente que se restringe de alimentos, castiga su cuerpo. La única forma de que yo puedo agradar a Dios y ser santo es castigándose. Hay en la historia de la iglesia momentos oscuros con monjes que creían en este tipo de actividades que al restringir su cuerpo, al no comer ciertas cosas, les provocaba mayor espiritualidad y pensaban que así podían agradar más a Dios. Hay quienes prohíben casarse. Hay otros que han creado monasterios muy alejados de las ciudades, de la sociedad, para no contaminarse, para no pecar y agradar a Dios. Se aíslan por completo y creen que esa es una forma con sus fuerzas de ser más espirituales. Habrá quienes utilicen alguna mutilación en su cuerpo. Hay monjes que han llegado hasta la castración con tal de no ceder a los pecados sexuales, a los pecados mundanos, y haciendo esas cirugías en su cuerpo creen que van a agradar más a Dios. Por ejemplo, en el Islam, para no caer y ceder ante la tentación de una mujer, obligan a la mujer a taparse por completo. ¿Han visto alguna vez en la televisión los reportajes? Las mujeres lo único que se pueden ver son los ojos, porque así evitar caer en el pecado les ayudará a agradar más a su Dios. Esa es la lógica en la que muchas personas actúan para sentirse más puros, para tener más honra, para ser más espirituales, pero al final nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Como hoy nos lo decía nuestra hermana, pero sobre todo nos lo dice la palabra del Señor, tenemos acceso al Padre gracias a Jesucristo. Y ahora el creyente, por la obra del Espíritu Santo en su corazón, el creyente desea agradar a Dios, porque antes en su naturaleza pecaminosa no lo podía hacer. Y no es que vamos a agradar a Dios con dándonos golpes de pecho. Mira, Dios, cuánto te amo. Eso no sirve. Solo la fe depositada absolutamente en Cristo y usted obedeciendo la palabra del Señor es como podemos agradar a Dios, porque la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Porque puede que estas personas en su deseo de espiritualidad se mutilen una parte del cuerpo, pero en los pensamientos y en el corazón sigue habiendo perversidad. ¿Y eso cómo se mutila? ¿Eso cómo se quita? Solo cuando el hombre cree en Cristo y se arrepiente, Dios hace que nazca de nuevo. ¿De qué forma, amados hermanos?
El hecho de decir, no voy a comer porque quiero agradar a Dios, te va a ayudar a hacerlo si al final en tus pensamientos y tu corazón sigue inclinado hacia el mal, hacia el pecado. De nada va a servir que usted pase horas sin comer si su corazón no quiere agradar a Dios. Por lo tanto, Jesús enseña, de nada sirve que ellos muestren su rostro que están ayunando, porque al final su corazón está muy lejano de Dios. El ayuno tiene ciertos propósitos, pero no era lo que ellos querían hacer. Así que si usted quiere agradar a Dios y dice, ay, voy a ayunar para ser más espiritual, no va a ser más espiritual. Usted necesita día a día rendir su corazón a Cristo, oír la voz del Espíritu Santo y atender a la voz del Espíritu Santo. Claro, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra lo va a fortalecer en su relación con Cristo. Pero no piense que por el hecho de castigarse va a obligar a Dios a que le responda. El hecho de no voy a comer nada todo este día va a hacer que la gloria venga y caiga del cielo sobre su vida si usted no ha cambiado aspectos de su conducta porque no se los ha querido entregar al control del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, Jesús señala que lo que hacían ellos, todo ese castigo, toda esa falta de comida, toda esa falta de fuerzas por tal de ser reconocidos por los hombres, no funciona. Porque el ayuno, les recuerdo, es una disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Primero, su corazón por completo al Señor, y eso va a dar resultado que usted pueda ayunar. Pero si usted primero quiere ayunar sin rendir por completo su corazón al Señor, entonces de nada de eso le va a servir. Por lo tanto, una vez que Jesús señala que eso no es el ayuno como lo hacían los fariseos y así lo enseñaban, yo quiero que veamos qué es el ayuno de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué es ayunar? ¿Cuándo se ayuna? ¿Por qué se ayuna? Y en la Biblia podemos encontrar dos tipos de ayuno. Quiero que esto usted lo aprenda en esta tarde. En la Biblia podemos encontrar dos tipos de ayuno. El primer tipo es un ayuno absoluto, donde no se come absolutamente nada, ningún alimento, pero también no se bebe absolutamente nada de agua. Vamos a ver algunas citas. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Quiero que abra su Biblia. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Miren este ayuno absoluto. No se come nada ni se bebe nada en 3 días, noche y día. Habla de un ciclo de 24 horas. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo le expresa a Esther el peligro que se encuentran los judíos por el plan de Amán, en el cual iban a ser aniquilados. Y Mardoqueo, en su dolor al ver cómo los enemigos se levantan contra el pueblo judío, avisa a Esther que tiene que hacer algo. Solo que Esther, como la reina, no podía acercarse al rey, porque la ley persa decía que solo aquel que el rey incline su cetro y le dé permiso de acercarse se puede acercar. Ni siquiera la esposa se podía acercar, solo si el rey lo ordenaba. Porque si ella o cualquier persona se acercaba sin que el rey diera la autorización, por la ley persa tenía que morir. Entonces aquí hay un doble peligro: el exterminio de los judíos y que Esther muriera a causa de violar una ley persa. Entonces Esther entiende el momento de gravedad y ella convoca a que ayunen por ella, como ella también y sus doncellas iban a ayunar, para que pueda acercarse al rey y expresarle un plan que Dios puso en su corazón.
Pero aquí lo importante que vemos es cómo fue el ayuno, la cual hizo Esther, hicieron los judíos e hicieron las doncellas. Un ayuno de 3 días, de día y de noche. Si hablamos de 3 días y cada día lo contabilizamos a 24 horas, en total estaríamos hablando de 36 horas continuas de ayuno, donde no se comía absolutamente nada, ni se bebía absolutamente nada. Este es un ejemplo de acuerdo a la Biblia. Y otro se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, versículo 28. Dice la escritura: y él estuvo allí con Jehová, habla de Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés recibe la ley del Señor, estando en la cumbre del monte, delante de la presencia del Señor, Moisés no comió absolutamente nada, ni bebió absolutamente nada. ¿Por cuántos días? 40 días y 40 noches. Entonces nos muestra la Biblia que este es un tipo de ayuno en el cual no se puede adquirir ningún tipo de comida o alimento. Ahora, científicamente un ser humano no puede sobrevivir 40 días sin beber agua. Pero en el caso de Moisés, ante la presencia del Señor, solo el poder sobrenatural de Dios pudo sustentar y fortalecer la vida de Moisés para poder pasar todos estos días. Y en el caso de Esther, los judíos y las doncellas, el ayuno de 3 días fue posible gracias a que el Señor estuvo fortaleciendo a su pueblo. Y vemos que 3 días, aunque el cuerpo va a resentir la ausencia de alimentos y de agua, es posible. Por lo tanto, la Biblia nos muestra este tipo de ejemplo de ayuno. Un ayuno en el cual no se come absolutamente nada no se come nada de alimento, ni se prueba nada de agua. Pero hay otro tipo de ayuno en la Biblia, y es a lo que algunos autores o comentaristas llaman un ayuno parcial. Vamos a ver una cita. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 2. Este ayuno parcial es donde no se come absolutamente nada de alimentos, pero donde sí se bebe agua. Cuando usted ve Mateo capítulo 4, versículo 2, este texto se refiere hacia la tentación de Jesús en el desierto, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás. Dice la escritura: y después de haber ayunado, Cristo ayunaba. Él ayunó ¿cuántos días, hermanos? 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Algunos dirán, bueno, cuando Cristo ayunó, Él ayunó en un ayuno total. Él no comió ni bebió agua. ¿Cómo iba a encontrar agua en el desierto? Pero algunos comentaristas, hermanos, y al leer, yo comparto esta visión de acuerdo a una explicación de este versículo. Es que el desarrollo del contexto va más referente a la necesidad de hambre en Cristo por estos 40 días y 40 noches de ayuno. No hay una referencia de que tuvo hambre y sed, solamente hubo hambre. También en la primera tentación que hace Satanás hacia Jesús, le ofrece que convierta las piedras en pan, que tiene que ver con alimento sólido. Porque si no, Satanás hubiera ofrecido una tentación para convertir algo en agua y comida. Por eso muchos teólogos creen que el ayuno que Jesús hizo fue un ayuno parcial, un ayuno donde sí bebió agua, pero no comió alimento alguno. Porque la escritura dice que cuando Jesús tuvo hambre, la escritura tendría que haber dicho hambre y sed, aunque el Espíritu Santo nos quiere revelar lo que Él quiso revelar en la palabra. Pero aquí el texto nos refiere a que Jesús tuvo única y exclusivamente hambre. Un comentarista menciona respecto a este pasaje que Jesús es probado en el desierto porque Él, siendo hombre, es Dios, pero siendo hombre, Él fue la muestra de obediencia, el representante de la humanidad en ese momento. Adán fue desobediente y por eso hay pecado en toda la tierra, en toda la humanidad.
Pero Cristo también fue tentado, pero Él no cedió a la tentación. Jesús nunca cometió pecado. Jesús pudo resistir. Y Jesús como hombre, como cada uno de nosotros ahora, en esa fuerza y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu le ayudó, le capacitó para poder aguantar en el desierto 40 días y 40 noches sin probar algún alimento. A diferencia de Moisés, porque Moisés, siendo por completo hombre, ante la experiencia de estar ante la presencia del Señor, el poder sobrenatural actuó sobre él para soportar 40 días sin comida y sin agua. Pero aquí Cristo como hombre, siendo ejemplo de nosotros ante la tentación de Satanás y no cedió, Satanás solamente lo tienta respecto al área de comer y no hacia el área de el saciar la sed. Por eso muchos teólogos creen que el ayuno que Jesús hizo en estos 40 días solo fue de alimentos y no de que no consumió agua. Probablemente en estos días el Señor sí pudo tomar agua, pero no alimentos, porque en esos 40 días el Señor estaba enfocado en la oración y en la palabra, hasta que Satanás se presentó y lo quiso tentar. Pero Cristo salió victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la Biblia encontramos estos dos tipos de ayunos. Y hay un tercero, pero es una tercera opción para muchos cristianos. Pero este tercero no quiere decir que hay tres tipos de ayuno. Este tercero no existe. Aunque en el léxico cristiano nosotros decimos que es un ayuno. El famoso ayuno de Daniel, ¿lo ha escuchado? Bueno, yo cuando ayuno a medias, no como, pero sí tomo agua. Y otros dicen, no, yo hago el ayuno de Daniel. Hazlo y hasta vas a bajar de peso. Pero bíblicamente, hermanos, yo quiero que lea conmigo Daniel capítulo 1, versículo 8. Donde todos sustentan que este es el ayuno de Daniel. 1:8. Dice la escritura en Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él no quería comer la comida del rey ni el vino, pero él pidió que se le diera de comer solamente legumbres. Y muchos dicen, ese es el ayuno, un ayuno donde dejas las carnes rojas y vas a comer puras semillitas y hasta vas a adelgazar. Pero no, hermanos, aquí veamos la clave en este texto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y le dijo al jefe de los eunucos, no nos obliguen a contaminarnos. Porque para los judíos toda la comida que había en el rey eran animales impuros. Entonces lo que Daniel está haciendo en su corazón es proponerse no violar la ley de Dios, porque él, como judíos, como aquellos varones que fueron llevados al cautiverio, por la ley tenían prohibido comer ciertos animales, porque el comerlos los hacía impuros. Y en la mesa del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un imperio pagano, ellos no guardaban la ley. También se cree que antes de que los alimentos llegaran a la mesa de Nabucodonosor, pasaban primero por el altar de sus dioses. Entonces eran alimentos sacrificados a los ídolos y ellos no iban a contaminarse participando en cosas que eran sacrificado a los ídolos. Entonces aquí es una decisión de obedecer a Dios, de guardar la ley y no comer cosas que eran sacrificadas a los ídolos paganos. Y si unos dicen, es que estaban a dieta, no era dieta. Si era lo único que podían comer, que les dieran eso de comer. Pero a veces los cristianos dicen, hay que hacer el ayuno de Daniel. No es ayuno, él no está ayunando aquí. Él quiere obedecer la ley del Señor, aún no estando en Jerusalén. Él está en Babilonia, pero ahí él quiere obedecer a Dios. Quiere guardar la ley. Pero tampoco es una dieta, porque he visto libros de 21 días bajo el ayuno de Daniel y vas a bajar tantos kilos. Recuerden, el ayuno es una disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Si usted dice, voy a ayunar y por resultado, por gracia divina, bajo una talla, entonces usted no está ayunando. Así que borre de su vocabulario decir hacer el ayuno de Daniel.
Lo único que está usted haciendo es pasar de ser carnívoro a vegetariano. Pero olvídese, hermanos, obedezcamos a Dios. Ahora, sigamos, hermanos. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué la Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esta práctica de devoción, de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales? ¿Por qué ayunamos? Yo quiero darte 4 razones bíblicas por las cuales ayunamos. Primera, porque Cristo lo practicó. Cristo ayunó. Y si Cristo lo hizo, nosotros tenemos que también hacerlo. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él es el maestro, nosotros sus discípulos. Y si Cristo ayunó, también tenemos que ayunar, aunque a veces no nos gusta. Yo decía, ay Señor, yo a veces también batallo en el ayuno. Lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Pero si el Señor lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Así que ¿cuántos van a ayunar? Amén. Porque Cristo lo hizo. No porque, ay, quiero bajar 7 kilitos antes del 24. Los va a subir, hermanos. No los va a bajar. Pero lo vamos a hacer porque Cristo lo practicó. Segundo, porque Cristo lo enseñó como parte de la vida devocional. Por eso en el Sermón del Monte Jesús enseña sobre cómo se tiene que hacer. Si ustedes ayunan, dice Jesús ahí en Mateo capítulo 6, lávense el rostro, hagan sus actividades, su vida normal. Ustedes no tienen que demostrar a la gente que, ay, pobrecitos, están ayunando. No, háganlo de la forma correcta. Entonces Jesús está enseñando que se tiene que ayunar de la forma correcta. Así que nosotros tenemos que ayunar porque Cristo enseñó que es parte de la vida devocional, así como la oración y el actuar con justicia. Tercer propósito del por qué ayunamos. Ayunamos porque Cristo indicó el ayuno como una forma de prepararnos para su venida. Vamos a ver una cita. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 15. Y creo, hermanos, que esta es una de las principales razones, aunque todas son importantes, que debemos de enfocarnos más en la práctica del ayuno. Porque ayunamos, porque Cristo indicó que el ayuno es una forma de prepararnos para su venida. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? La respuesta es, pues no. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Ya saben, los fariseos con envidia, con celo, viendo a los discípulos del Señor comiendo por aquí, comiendo por allá. Hermanos, si nos hubiera tocado estar en la época de Jesús, sería la fiesta, hermanos, de verdad, de verdad. Donde iba Jesús, siempre había comida, había una mesa, había un tiempo de charla, de plática con Él, de disfrutarlo con Él. De verdad era algo sorprendente. Y los fariseos decían, ellos así con el rostro todo paliducho, las ojeras, porque a ellos les gustaba que los vieran así. ¿Y los discípulos qué? Con la salsa barbecue de seguro por aquí. Ellos comiendo, ellos felices, les ponían y ellos comían. Y no ayunan nada. Se ve que ni son nada espirituales, bien dragones. Eso es lo que dicen muchos de los pastores. Los pastores dicen, no toman, pero ¿cómo comen? Todos son gorditos. Yo doy gracias a Dios que desde niño soy gordito. No desde que soy pastor, desde siempre he sido gordito. Pero mis amados hermanos, Jesús dijo, mientras está el esposo, mientras hay boda, mientras hay fiesta, se celebra. Pero vendrán días en que el esposo le será quitado. Jesús estaba diciendo, va a haber una época que yo ya no voy a estar. Y ahí sí tendrán que ayunar. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué cuando Él no esté, ya no iba a haber esas fiestas como estaban en ese momento? Tenía que haber ayuno. Y hay 3 razones, hermanos, por qué entender que ahora cuando Cristo no está, sus seguidores tienen que ayunar. Primero, porque anhelamos su regreso. Jesús le enseñó a sus discípulos que Él tenía que morir, Él tenía que ir al Padre para preparar lugar para sus creyentes, pero que vendría por segunda vez. Y el ayunar nos prepara a estar listos cuando el Maestro venga. Por eso ayunamos,
porque anhelamos su regreso. Es una promesa, el Señor dijo, voy a venir. Usted debe de anhelar. Tal vez nuestro anhelo está más en adquirir cosas, lograr bienes, obtener lo que, ay Señor, por favor ayúdame. Eso es bueno. Y a veces la gente ayuna, pastor, estoy ayunando. ¿Por qué, hermana? Ay, porque me quiero ganar la lotería. Pues no la va a ganar. Ayúdeme a orar. Estoy ayunando, ¿para qué? Ay, pues para que me acepten el crédito y me compre un carro nuevo. Tampoco. Ay, pastor, estoy ayunando. ¿Por qué? Porque tengo programada una operación. ¿Y para qué ayuna? Para que salga bien en la operación. Pero uno de los principales propósitos del ayuno es porque anhelamos que el Señor regrese. Con carro, sin carro, con operación o sin operación, el Señor va a venir. Y como iglesia debemos de anhelar su regreso, porque el esposo ha sido quitado, pero no, ya lo perdimos para siempre. No, él tuvo que ir porque dijo que iba a regresar. Y los discípulos anhelan su regreso, como también el ayuno nos prepara para su regreso. Porque es una verdad, Cristo viene por sus discípulos. Cristo viene por su pueblo y se va a llevar a sus escogidos, a quienes los halle velando, orando, vigilando, sirviendo, trabajando. No se va a llevar a los que no están preparados. ¿O se va a llevar a los que no están preparados? A los que no están preparados, ¿qué va a pasar? Jesús utilizó varias parábolas y dijo, como en la de las bodas, cerrada la puerta, ya nadie entró. Pero es que no estuviste preparado, no estuviste a tiempo. Y el ayuno, hermanos, nos permite espiritualmente estar preparados para el regreso de Cristo, porque nos anhelamos y sabemos que en cualquier momento Él va a venir. Así que, mis amados hermanos, ayunar no es nada más para ganarse la lotería, no la va a ganar. Ayunamos porque nos ayuda espiritualmente a estar preparados. Estamos en un tiempo de oración, de reflexión con Dios, de lo que Dios nos habla por medio de su palabra, de lo que tenemos que hacer. Por eso el ayuno nos prepara para su regreso. Y tercero, para reflejar tristeza por el pecado y la corrupción que hay en el mundo. Porque sin duda, hermanos, ayunar es afligir nuestro corazón y reconocer, hermanos, el gran sacrificio de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario. Hace un momento, en el tiempo devocional, que nuestra hermana Susi nos hablaba del libro de los Hebreos, yo le decía a mi esposa, esta semana estuve leyendo esta carta y me sorprendía muchas veces. El mismo problema que había en los Hebreos es el mismo problema que hoy en día muchos cristianos y la iglesia está enfrentando. Se olvida de la eficacia de Cristo, del ministerio de Cristo y de la relación que tenemos con Cristo y el plan de Dios, que es salvarnos, y menospreciamos Cristo. ¿Quién es Cristo? Su obra y su salvación. Y mis amados hermanos, muchos creyentes se están volviendo al pecado, al mundo. No les aflige, les parece algo normal, algo divertido, algo bueno, algo en lo cual Dios ya no se enoja. Pero cuando nosotros ayunamos, realmente estamos viendo la realidad de este mundo y nuestro deseo de querer agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo nos indicó el ayuno como una forma de prepararnos a su venida. Y cuarto propósito, más bien cuarta razón del por qué ayunamos. Porque la iglesia primitiva ayunaba. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Estaban reunidos, congregados la iglesia, ministrando y ayunando. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto lo practicaba la iglesia primitiva. Otra cita, ahí en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, aquí vemos una relación, oración, ayuno, en la iglesia, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto lo practicaban constantemente. Hay gente que dice, no, ya no se necesita ayunar, porque allá el creyente tiene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo fortalece. Sí, tenemos del Espíritu Santo y necesitamos cultivar nuestra vida devocional, espiritual en el Señor. Pero la iglesia primitiva, veámoslo, oraban, pero también que ayunaban. Así que, iglesia, la Biblia nos muestra 4 razones por las cuales tenemos que ayunar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ahora, por último, ¿para qué ayunamos? La Biblia nos da respuesta el para qué se ayunaba. Porque en varios pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el pueblo de Dios o la gente ayunaba. ¿Qué propósitos? Ya vimos el por qué. Ya vimos lo que no es el ayuno. Ya vimos lo que sí es el ayuno. Ahora, ¿para qué ayunamos? Y en esta tarde quiero darte 9 razones del para qué ayunamos. Primero, libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 5. La Escritura dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Miren la pregunta que el Señor le dice a su pueblo, porque eso lo tenían que hacer. Lo hacían ciertas fechas por 70 años. Entonces uno diría, wow, este pueblo cómo ayuna. Pero al final el Señor les pregunta: ¿eso que ustedes llaman ayuno, lo han hecho para mí? Porque el ayuno es, hermanos, para honrar a Dios. De nada sirve ayunar si usted no quiere honrar a Dios. Ayunamos porque queremos honrar al Señor. Por eso el Señor está tan interesado en que el pueblo pueda responder esta pregunta: ¿ayunaron para mí o lo ayunaron porque es una tradición? Porque por 70 años siempre en el mes 5º y en el mes 7º tienen que ayunar. Entonces lo hacen por obligación, por costumbre, porque alguien les dijo, o lo están haciendo para honrarme a mí. Entonces eso lo tenemos que entender. Porque yo puedo decir, mañana, el próximo domingo, jornada de ayuno, 3 días completos de ayuno. Ya la hermana me está viendo así, ay, pastor. Y usted dice, bueno, voy a ayunar porque pues el pastor dijo, o porque cada año siempre esa fecha ayunamos. Pero mis hermanos, si queremos ayunar, ¿para qué es ayunar? Es porque yo quiero honrar a Dios, porque es para Él, no es para mí, para sentirme bien, para adelgazar, para tener fuerza, para tener respuesta. No, es para Dios. Es para Dios. Segunda razón. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Dice Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Esta palabra afligirnos quiere decir someternos, humillarnos, dolernos delante de Dios, de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Así que, ¿para qué ayunamos? Ayunamos para podernos humillar ante Dios. Porque, hermanos, eso tiene beneficios cuando nos humillamos nuestro corazón, cuando reconocemos que nada somos, que nada podemos, que necesitamos de Él, que su gracia siga obrando en nosotros, que nos siga guiando, fortaleciendo por medio de su Espíritu y de su palabra, que nosotros pecamos, nuestro pecado está delante de Él, que nosotros fallamos, que nosotros tomamos malas decisiones, pero que nos sometemos a su soberanía, a su señorío, a su voluntad. Por eso ayunamos, para eso es. Porque cuando el pueblo del Señor se humilla, la Biblia nos dice muchas veces, Dios rechaza a los soberbios, pero al humilde lo exalta, lo acoge, lo levanta, lo ayuda. Así que el humillarnos tiene que ver con
reconocer nuestra condición y someternos ante su soberanía para que Él nos guíe, para que Él ordene nuestros pasos y así poder recibir más gracia, recibir más de Él, ayuda, favor. Porque también cuando el creyente se humilla ante Dios, puede tener un contacto directo con Dios. La gente busca experiencias, quiere sentir a Dios. Hay gente que viene por primera vez y dice: ay, es que cuando canté sentí bonito, no sé qué, pero algo aquí como una electricidad, quería llorar. Gloria a Dios, la presencia de Dios está aquí. Pero no nada más se limita a sentir esa presencia cuando cantamos. También cuando usted lee la palabra, usted puede sentir la presencia de Dios. Cuando usted está orando, puede sentir la presencia de Dios. Cuando está usted sirviendo, hablando del evangelio a otros, también usted puede sentir la presencia de Dios. Y también cuando ayuna, usted puede sentir la presencia de Dios. Porque Dios se hace presente donde un corazón se humilla, donde toda la gloria y la majestad es para Dios. Mire esta cita, Isaías capítulo 57, versículo 15. Dios dice: yo no estoy con los soberbios, ni con los altivos, con los idólatras. Yo no. Miren, ¿en dónde está el alto y sublime? Isaías 57, 15. La escritura nos dice, Isaías, ok. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Hermano, con esta voz que habla el profeta Isaías, tumba a cualquiera. Nadie se puede acercar a Dios porque Él es santo. Descalificados todos en absoluto. Ni teniendo la escalera más alta del mundo va a poder subir donde está el que es más alto y el que es más sublime. Entonces no hay ninguna posibilidad de que el ser humano pueda estar ante la presencia del Señor. Pero miren lo que el Señor dice por medio del profeta: el alto y sublime, el que habita la eternidad. A ver, cómprate un coche para que puedas llegar hasta la eternidad. Nunca. El que es santo, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Es algo increíble pensar que el Dios supremo, santo, poderoso, creador de todos, su presencia la pueden sentir solo los que se humillan, tienen un corazón humilde ante Él. Los paganos tenían que construir, y esa era su idea, templos grandes, costosos, para que la divinidad pudiera estar entre ellos. Jehová se reveló y dijo: ustedes no necesitan, porque yo no necesito templos grandes ni costosos. Donde hay un corazón contrito y humillado, ahí mi presencia va a estar. Entonces, hermanos, cuando nosotros ayunamos, lo hacemos porque nos humillamos. Doblegamos nuestra carne, nuestro ser, nuestras pasiones, nuestros deseos, lo que comúnmente estamos acostumbrados, porque nuestro único deseo es tener comunión con Dios, conocerlo más a Él, poder sentir su presencia. Porque cuando el Señor está con los quebrantados de espíritu, ¿qué hace el Señor? Los vivifica, les da nuevas fuerzas, los refuerza, les da nuevo aliento para seguir adelante. Por eso ayunamos, para humillarnos ante Él y acercarnos ante su presencia. Tercera razón para que ayunamos. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Sin duda estos capítulos, el capítulo 6, 5, 6 y 7 de Samuel, es una historia trágica para el pueblo de Israel. Perder una guerra ante los filisteos, pero perderla de la peor forma. Les robaron el arca y se quedaron sin el arca, que representaba la presencia de Dios estando con su pueblo. Y por más que quisieron, no podían poderla traer. De hecho, pasaron 20 años sin esa arca, sin esa presencia,
porque habían desobedecido a Dios, porque no les correspondía de la forma en que llevaron el arca a la guerra. No era así, eran desobedientes, vivían en el pecado el pueblo. Y cuando se dan cuenta, ellos llaman un ayuno para confesar que han pecado y lamentarse, dolerse, reconocer que le han fallado a Dios. Y por medio del ayuno, a ti no te importa nada, yo no voy a comer ni nada, porque hay en mí un gran peso del saber que le hemos fallado a Dios. Porque, hermanos, al verdadero pueblo de Dios que ha nacido de nuevo, le duele pecar. ¿Cómo sé si realmente he nacido de nuevo? Si te duele pecar, hay una evidencia de que has nacido de nuevo. Pero si dices, total, si el hermano de ella lo hace, él no lo puede hacer allá. Sí he oído de pastores que hacen de esto, del otro y aquello, de mole, de chile, de dulce. Hacen de, ¿por qué yo no? Entonces, a ti ya no te duele pecar. Has negado de la fe. Ya no oyes la voz del Espíritu Santo. Pero cuando hay ese dolor, cuando sabes de que hay pecado en ti y te quieres humillar delante del Señor, ayunas. No porque me voy a ir al infierno, voy a ayunar. No es un temor en el infierno. Es reconocer la santidad de Jehová. ¿Quién es Él? Lo que Él nos ofrece por gracia, la salvación. Mis amados hermanos, cuando ayunemos, cuando hemos cometido algo que sea un genuino y verdadero arrepentimiento, a nosotros nos debe de lamentar el saber que hay un pecado personal. Así que este es uno de los propósitos de que también ayunamos. De una forma personal, pero también de una forma colectiva. Es la cuarta razón. Para lamentarse por los pecados que el pueblo comete, que una ciudad comete, que una nación comete, o aún una iglesia puede llegar a cometer. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, todo el pueblo en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Miren el despertar que Dios obra en el corazón del pueblo al reconocer que le habían fallado a Dios. Por eso ayunaron, porque todo el pueblo se sabe, no solamente de forma personal, sino de una forma colectiva, le hemos fallado a Dios. No vemos que el pueblo está ayunando aquí para ganar una guerra, aunque lo vamos a ver más adelante. Aquí el sentido del ayuno que nos muestra Nehemías es que todo el pueblo reconoce que le habían fallado al Señor desde sus padres. Y si vemos la historia en el Antiguo Testamento de los padres, cuando se refiere así en la Biblia, vemos un pueblo que el Señor lo sacó con grandes señales y prodigios de la esclavitud de Egipto. Abrió el mar, les dio alimento, les dio sombra, les dio calor para que no sufrieran en la noche, les alimentó, les guardó de los enemigos. Y el pueblo era rebelde, obstinado, infiel, incrédulo. Por eso cada vez se desviaban más del Señor. Era un pueblo de dura cerviz. Y este ayuno que Nehemías junto a todo el pueblo de Israel hicieron es para reconocer que al único que le habían fallado era Dios. Aquel Dios que ha sido bueno, aquel Dios que en su propia voluntad no escogió a otros, decidió escoger a Israel como un pueblo, como una nación, darles una heredad. Pero el pueblo no lo reconoció. Quiero regresar a Egipto. Todo el cantar de ellos fue regresar a Egipto, regresar a Egipto. Ese era el pecado que había en el pueblo. Y una vez que Dios los introduce a la tierra prometida, ¿las cosas marcharon bien? No, siguieron siendo incrédulos, siguieron siendo rebeldes, siguieron sus propios caminos, empezaron a adorar otros dioses. Pero eso lo tenían que reconocer ante el Señor. Por eso ayunaron.
para lamentarse por los pecados. Quinta forma en la cual nosotros ayunamos. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, lo leímos. El ayuno que hace Esther y le pide al pueblo y a las doncellas ayunar junto con ella, es para buscar la gracia para realizar una nueva tarea. Esther tiene en mente, la única forma de poder detener esto es que yo hable al rey. Pero yo no puedo acercarme al rey sin que el rey me dé permiso, porque por la ley, cuello. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante esta nueva encomienda? Pues hay que orar a Dios y hay que ayunar para pedirle a Dios gracia para poder hacer una nueva tarea. Entonces, en este aspecto de la escritura, como el ayuno que convocó Esther, el propósito principal es hallar gracia para una nueva tarea. Y en el versículo 17 nos dice que el rey, Esther halló gracia ante el rey, porque cuando el rey la vio caminar en el patio, el rey rápido la mandó a llamar. ¿Tuvo respuesta el ayuno que hizo Esther y todo el pueblo? Sí, sí tuvo respuesta, porque Dios les ayudó en esa nueva tarea. Por eso Esther, en este capítulo 4:16, el ayuno fue para buscar la gracia para una nueva tarea. Una sexta razón que la Biblia nos muestra del para qué ayunamos: para buscar de Dios, para poder enfrentar luchas. Hay una cita que se encuentra en Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26. Hay una guerra entre una de las tribus con las demás tribus en Israel. Y dice la escritura: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche, del día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Por qué todos los hijos de Israel fueron a la casa del Señor a ayunar? Porque tenían guerra con una tribu y Dios les dijo: vayan y peleen porque yo les voy a dar la victoria. Entonces, ante una lucha, ante una guerra que estaba enfrentando el pueblo, ellos ayunaron para saber qué hacer para enfrentar esta guerra. Y el Señor les dijo lo que tenían que hacer inmediatamente después que el pueblo ayunó todo un día y noche y ofrecieron ofrendas y sacrificios al Señor. Entonces, este tipo de ayuno nos deja ver que fue para buscar a Dios, para poder enfrentar ciertas luchas. Séptima forma, en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. El ayuno que hizo y convocó el rey de Nínive y toda esta ciudad fue para mostrar arrepentimiento para que Dios obre. En este caso, Dios detuviera un juicio que el Señor había anunciado por medio del profeta Jonás a una ciudad que era altamente pecadora. Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué provocó que este pueblo creyera y ayunara? De que Dios había mandado un mensaje por medio de Jonás. Dios iba a destruir en 40 días si el pueblo no se arrepentía, porque grandes eran sus pecados. Entonces oyeron, creyeron, se arrepintieron y ayunaron. Aquí el ayuno es una muestra del arrepentimiento, mostrar arrepentimiento para que Dios obre. Y el versículo 10 de este capítulo nos dice la escritura: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este ayuno produjo ese resultado. Dios detuvo, no quiere decir que Dios se equivocó o los engañó, no. El justo juicio de Dios se iba a desarrollar sobre ellos. Pero aquí Dios quiere mostrar su gran bondad y misericordia cuando el corazón del hombre oye la voz de Dios, la palabra de Dios, y viene a Él por medio del arrepentimiento. El plan de Dios siempre fue salvar a Nínive en este momento. Por eso mandó a Jonás.
Jonás no lo entendió y se enojó. Por eso Dios dice, allá tú y tu rabieta. Pero ese ayuno, hermanos, fue resultado del arrepentimiento. Mostraron ese arrepentimiento. Y dice ahí en Jonás 3 que ni siquiera los animales les dieron de comer y beber. Era parejo. Imagínense, si usted va a ayunar, castiga al perro o a la perra que tiene ahí en casa. Gatito, perico, lo que tenga. Pero aquí vemos, hermanos, que un perro que se va a arrepentir, ellos no tienen razonamiento de saber sobre el mal. No quiere decir, el pastor dijo que cuando ayunen ni al perico le voy a dar semillas. No, es una convicción del corazón al saber que le han fallado a Dios, y es una muestra de arrepentimiento. El perro nada más le va a mover la cola, pero usted está mostrando al Señor que le ha fallado y se arrepiente. Octava razón. Bueno, otra razón de esta. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Recuerden que el ayuno es una forma de mostrar arrepentimiento. Primer libro de Samuel 12, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David es descubierto del pecado que había cometido, y Dios manda un juicio, y su hijo, resultado de ese pecado, cae enfermo. Entonces David hace algo, ayunar. ¿Y por qué ayunó David? Porque él deseaba que Dios pudiera sanar a su hijo. David estaba arrepentido, sabía que esa enfermedad era causa de su pecado que había cometido con Betsabé. Así que él ayuna, y por medio del ayuno le pide a Dios que su hijo sane. Pero en el versículo 22 dice la Biblia: y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Aquí el niño ya murió. Y uno dirá, entonces el ayuno no sirve. No, el ayuno sí sirve. Solo que el ayuno de David era un acto de saber su culpabilidad y que el juicio de Dios estaba recayendo sobre él. Él tenía un deseo. Mi deseo es de que mi niño viviera. Pero una vez que el niño murió, David se levanta y come, porque cuando el niño estaba enfermo y agonizaba y David ayunaba, la gente le decía, rey, come, haz esto, haz algo, porque mira, estás débil. Y David dijo, no, yo estoy ayunando. Él estaba en un proceso de duelo, de mostrar arrepentimiento ante Dios, de que sabía que había fallado y era justo el juicio de Dios. El niño muere y él se levanta y come. Y la gente se sorprende. Pues estando el niño todavía con vida, ayunaba, y ahora que murió, ya está comiendo. Y David dice, es que ¿qué puedo hacer? La voluntad de Dios fue llevárselo. Ese ayuno permitió a David ser fortalecido espiritualmente y entender que la voluntad de Dios es muy diferente a nuestra propia voluntad. Eso no quiere decir que no sirvió el ayuno. Claro que sí, hermanos. David pudo entender con claridad cuál era el propósito de Dios. Mi niño ya murió, no va a regresar. Ha sido la voluntad de Dios y no estoy enojado con Dios. Sé que es una retribución al pecado que yo cometí. Vemos una obra espiritual tremenda en el corazón de David. Y eso fue gracias a ¿qué, hermanos? Que se arrepintió. Y ese arrepentimiento se mostró en que David oraba y ayunaba y afligía su corazón. Así que, mis hermanos, si usted dice, yo voy a ayunar para que mi hijo quede en la escuela, a veces lo hacemos. Si es la voluntad de Dios va a quedar, y si no es, no lo va a quedar. Pero el ayuno usted lo va a fortalecer para poder entender mejor la voluntad de Dios. Así que ayunemos, no como una llave mágica para que Dios nos dé todo, sino para poder comprender su voluntad y mostrar un genuino arrepentimiento. Número 8, ya casi finalizamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, versículo 21. El ayuno nos sirve para fortalecernos en la fe. Dice la Escritura, pero este género no sale sino con oración y ayuno. A Jesús le llevan a un muchacho que realmente estaba siendo atormentado. El demonio lo llevaba y lo tiraba en el fuego, en el agua, prácticamente quería que muriera. Y varios discípulos del Señor intentaron que este joven fuera libre y no pudieron.
Y entonces van con Jesús y dicen, como que no entiendo este negocio, no sé qué salió mal. Dijimos tu nombre, hicimos lo que tú haces, así como nos enseñaste, y no pasó nada. Y el texto nos muestra la reacción de Cristo. No puede ser, dice el Señor, que no pudieron hacer esto. Jesús les está reprochando a sus discípulos la falta de fe. Porque ese demonio no pudo salir de este joven, no, estaba fuerte el demonio. No, este estaba tremendo, era categoría 5. No es un huracán. Era porque les faltaba fe. Jesús les dijo, es que si creyeras podrás decir a esta montaña, pásate de aquí para allá. Ya se los he dicho una vez y otra y otra. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y no habla del género demoníaco que había en la persona, sino que la respuesta para que el poder de Dios se manifestara es que sus discípulos realmente creyeran en Dios. Y para poder creer necesitaban una relación más firme por medio de la oración y el ayuno. Algo que Cristo hacía, se apartaba, oraba al Padre, le decía al Padre, Señor, hágase tu voluntad, que es lo que tengo que hacer. Señor, fortaléceme. Y cuando Jesús se apartaba, Él no se apartaba 2 que 3 minutitos, Él se apartaba a tiempo. Él no, voy a comer solo al monte, no les quiero invitar de mis papas. No, Él iba a orar, a fortalecerse con Dios, porque así como Él era Dios, también era hombre y necesitaba de la dirección y la guía del Espíritu Santo que había sobre Él. La muestra para cada uno de nosotros. Y los discípulos no lo podían hacer porque su mente estaba en otras cosas. Peleaban quién se iba a sentar a la derecha, decían quién iba a ser el más grande en el reino, esperaban tomar el control y derrocar a los romanos. Por lógica, todo eso, la multitud, Judas viendo el dinerito, tantas cosas que veían, se les olvidó pasar más tiempo en oración y en ayuno. Por eso cuando se les presentó el endemoniado, no pudieron. Jesús les dice, ¿les falta? ¿Y qué les falta? Oración y ayuno. Porque solo así nos fortalecemos en la fe. Un demonio no va a salir mientras más le grites. Una vez en Álamo, en una reunión de varones, un predicador se le puso un endemoniado y nada. Ahí estaba y le decían, pues muéstrale tu credencial de que eres ministro. No, con todo y credencial, aunque tengas credencial de querubín, no va a salir. Necesitas tener fe. Porque no lo vas a hacer tú, lo hace el Señor, es el poder de Cristo. Pero si no vas a creer, pues porque no ayunas. Al ayunar te estás fortaleciendo, estás pasando tiempo en oración, en lectura de la palabra. Y no que después de que ayunes, porque esto no es el ayuno. Hermanos, ayuné 30 días. A ver, tráigame sus demonios. Ahorita se los saco. No, hermano, no es para pantallar ni nada, ni más espiritual, no. El ayuno nos ayuda a crecer en fe, a creerle a Cristo, para que cuando se presente o un endemoniado o una prueba, usted se mantenga en Cristo, en sus promesas, en su palabra. Pero por eso, gente, viene el problema. Ay, pastor, es que el diablo me ha atacado, por eso ya no voy a la iglesia. Sí, te zarandeó, sí te atacó, pero como no ayunas, no oras, no creces en fe, pues el diablo te agarra como papalote y te cachetea todo lo que quiere. Ayuna, ora, para que le creas a Dios y cuando pasen los problemas puedas ver el poder de Dios manifestado en aquella circunstancia donde se necesita mostrar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que ayunar. Y por último, Daniel capítulo 9, versículo 3. Le hice así porque ya se pasó al pastor, pero ya saben que yo siempre tardo entre 1 hora 20. Daniel 9, 3. Dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. ¿Qué está haciendo? Buscando a Dios en oración y ruego, pero también en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 21 y 22.
aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel era un hombre sorprendente en la oración. Desde la escuela dominical hemos aprendido que él oraba 3 veces al día. Y a pesar de que había un decreto que ponía en riesgo su vida, donde le prohibía orar, él era un hombre de Dios y no le tenía miedo a lo que la gente le podía hacer. Y le hicieron algo, lo mandaron a un foso con los leones, hermanos. No una vida de oración permitió que él no padeciera, no, lo aventaron. Pero el poder de Dios se manifestó. Y Daniel está orando para saber el futuro de su pueblo. Él está en un deseo de poder conocer más a Dios, pero para poder entender, para poder conocer, para poder comprender lo que Dios va a hacer, porque Daniel está leyendo y entiende que el profeta Jeremías habló de parte de Dios, que Dios había establecido, era la voluntad de Dios, que 70 años el pueblo viviera en cautiverio. Entonces Daniel expresa en oración para saber, porque estaba cerca de esa fecha, cerca del cumplimiento de los 70 años, ¿qué va a pasar? Entonces él buscó sabiduría y revelación de Dios, que Dios le pudiera mostrar para que él tuviera paz. Aunque Daniela tenía paz, porque tan solo ver que la palabra fielmente se había cumplido al pie de la letra, a Daniel le daba seguridad que todo está bajo el control y el designio de Dios. Señor, ¿qué hay para nuestro pueblo? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer? Ha sido tan fiel, ha pasado esto tal cual tú lo has dicho. Y hay una lucha espiritual, sin duda, pero por medio de la oración y el ayuno, Dios envió una respuesta a Daniel para que Daniel sepa lo que era la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros ayunamos, lo podemos hacer para poder tener un entendimiento de la voluntad de Dios, conocer más de su voluntad, conocer más de su palabra. ¿Para qué? Para que descanse en ella, para que confíe en Dios, para que diga: sí es cierto, Señor. Hoy la gente, para tener paz en el futuro, ¿dónde está aquel profeta que me diga si me caso o no me caso? Quiero que venga Maldonado aquí al Jara Corona. No va a venir. Y voy a ver dónde hay un profeta que me adivine, que me diga. Y lo digo, hermanos, y se ríe, pero hay gente que está nada más a la expectativa de que alguien, un hombre de Dios, le adivine el futuro. Bueno, todo lo que Dios nos quiere revelar está aquí. ¿Quieres saber tu futuro para saberte con quién te cases? Mira, no soy profeta, pero la Biblia dice: no te unas a yugo desigual. Ahí está todo lo que el Señor te dice. Si te unes a yugo desigual, vas a sufrir. Obedece a Dios. Cuando tú ayunes, hermanos, pídele al Señor: hazme entender tu voluntad, saber. Ya todo está escrito, hermano, en su palabra. Ya todo Dios nos los ha revelado, está aquí. Claro, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poderlo entender de una mejor forma. Pero eso se logra cuando tú disciplinas tu vida en oración y en ayuno con un propósito espiritual. Habrá personas que dirán: pastor, pero a mí el médico me lo prohibió. Bueno, hay que seguir las indicaciones médicas, no ser rebeldes. Pero mis hermanos, si Moisés pudo aguantar 40 días y 40 noches porque el poder de Dios obró en él, también va a obrar en usted. No le tenga miedo al ayuno. Si usted, Dios dice: vamos a ayunar, pero pues de aquí a las 12, bueno, aunque vemos que bíblicamente era prácticamente todo un día, toda una noche, eran tres días sin comer, sin beber, pues vamos, hermanos, ejercitándonos para que poco a poco vayamos pudiendo desarrollar más el ayuno como debe de ser. Pero no diga: mañana voy a ayunar a las 12 y se levante a las 10. Y si usted va a ayunar, como dijera Jesús, lávate la cara, no diga: estoy ayunando, no, estoy ayunando, hermano, y venga aquí y ayuné tanto tiempo. No tienes que, tú haz tu vida normal.
Si tienes que ir a trabajar y vas a ayunar, ve, haz tu trabajo, pero constante comunión con Dios, orando, platicando, meditando en la palabra. A veces también tenemos que ayunar de redes sociales y nos cuesta, hermanos. A veces ya te paras y yo tengo ese mal hábito. Me paro y al teléfono a la mano. Pero hay días en que tenemos que, si esto me aleja de Dios y quiero solo dedicarme al Señor y tener comunión con Dios, hágalo, hermano. Lo necesitamos. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere hablar, enseñar, aconsejar en nuestro corazón en alguna decisión? Pero si usted quiere el consejo de, ¿cómo se llama la que sale en el programa hoy adivinando el horóscopo? Se la sabe, hermana. No, no es cierto. Bueno, la gente busca a ver qué dice hoy mi futuro, el astro, las estrellas. No dice nada. Dios sí lo dice por medio de su palabra. Necesitamos oír su voz. Y ayunar, eso nos va, hermanos, a fortalecer día a día. Ayunar por la iglesia, proyectos que tengamos. Pero recuerden, el principal propósito es espiritual. Es espiritual y lo tenemos que hacer. Los que tienen este hábito, gloria a Dios, sígalo haciendo. Los que todavía nos cuesta, como una vez me dijera la hermana Dulce, y si me está oyendo en casa lo va a oír, ponle cuchillo a tu garganta, me decía. Le digo, gloria a Dios, se lo pongo al plato pero no a la garganta. Pero a veces tenemos que hacer esto, hermanos. Un día, usted personalmente, pero también puede convocar a su familia. Vamos a ayunar. Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la fortaleza del Señor. Sé que le he fallado, necesito buscar más de Él, anhelo más de Él. Hagámoslo, hermano. Y se va a fortalecer espiritualmente. Y va a conocer más del Señor y va a tener más hambre, pero del Señor. Yo sé que dicen, ay, pastor, es que cuando ayuno es cuando más me invitan. Nunca me invitan nada en el trabajo donde estoy. Y el día que ayuno, hasta coca fría y pan me dejan ahí. Bueno, hermano, eso va a pasar, es normal. Pero usted recuerde, es una disciplina. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero buscar del Señor, yo necesito del favor de Dios. Por lo tanto, voy a leer la Biblia, voy a congregarme, voy a orar, pero también vamos a ayunar. Amén, hermanos. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde. Y ahora que hemos analizado, hermanos, ahora dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestro corazón, para ver si esto lo estamos haciendo como dice la palabra. Y si no lo estamos haciendo, decirle, Señor, ayúdanos. De verdad, hermanos, cuando Jesús manda a sus discípulos a orar y los discípulos estaban cansados, cargados de sueño, no pudieron hacerlo. Pero Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Busquen más de Dios, fortalezcan al Señor, porque a la verdad esta carne es débil, no quiere, no va a querer orar, no va a querer que usted se sienta y lea la Biblia y medite en ella, menos ayunar. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros y nos va a ayudar siempre y cuando nuestro oído esté atento. Espíritu Santo, estás conmigo. Porque desde que creí en Cristo y nací de nuevo, Dios me ha sellado con su Espíritu y el Espíritu Santo está en mí. Y si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted ha recibido el poder de Dios por medio de su Espíritu para poder ser un verdadero testigo. Que necesitamos ese poder. Pidámosle al Señor. El Espíritu está dispuesto. Así que hagamos uso de ello. Amén. Levante sus manos en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos de acuerdo a las Escrituras lo que tenemos que hacer, Señor. No es solamente tratar o aparentar una espiritualidad que al final es una falsa espiritualidad. Tú lo dijiste, aquellos que quieren demostrar algo pero que en su corazón no lo son, ya tienen su recompensa. Son admirados por el mundo, admirados por la gente, pero eso no puede llenar el corazón ni darles la salvación. Pero aquellos que realmente quieren honrar a Dios, amar a Dios, vivir para Dios, lo haremos de la forma correcta, porque Dios recompensará.
Y nuestra recompensa está en ti, en poder conocerte más a ti, en poder ver más de tu gloria sobre nuestras vidas, en saber cuánto nos amas, Señor, y vivir para agradarte solamente a ti, Señor, porque nuestra recompensa está contigo en los cielos, oh Dios. Ayúdanos a mirar nuestra vida. Si hemos descuidado el ayuno, ayúdanos, Señor, para poder entender el por qué lo tenemos que hacer y el para qué. Si hemos fallado, si en nuestro corazón tu Espíritu está obrando para convencernos de pecado, Señor, realmente hay un verdadero arrepentimiento, y acompañar ese arrepentimiento con ayuno, con realmente, Señor, sentir la carga, el dolor, la tristeza del pecado, de la falla, porque nuestro deseo, tal cual tu Espíritu obra en nosotros, es para volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque podemos pasar pruebas, circunstancias y nos debilitamos en la fe, pero cuando buscamos tu rostro y oramos y ayunamos, nos fortaleces para ver tu gloria manifestarse, tu poder por medio de la fe, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vencer. Sin duda esta carne busca todo lo contrario, pero tú nos pides, Señor, hacer morir las obras de la carne en nosotros por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Tú nos pides no alimentar a esta carne, Señor, y podernos disciplinar conforme a tu palabra y a tu Espíritu. Tal vez veamos algo difícil, imposible. Algunos dirán, es que médicamente no lo puedo hacer, pero sé que tu Espíritu está dispuesto. Sé que tu Espíritu está entre tu pueblo, entre los verdaderos creyentes, y nos ayudará, Señor. Si hay un deseo de conocer más a Dios, dile: Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, yo necesito más de ti. Necesito de tu gracia para este proyecto, para esta necesidad, pero se hará conforme a tu voluntad, mi Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a orar, a ayunar, a no descuidar nuestra vida espiritual, porque somos, Señor, discípulos y queremos hacer lo que tú nos has enseñado por medio de tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos que están desde casa, que van a oír esta predicación, como mis hermanos que estamos aquí. Gracias por aconsejarnos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a ayunar? No porque se lo diga, hermanos, sino porque lo necesitamos. Amén. Dios les bendiga. Quiero dejar este lugar.